Buenas tardes, bueno, lo prometido es deuda y en este breve repaso vamos a hablar acerca de las teorías de aprendizaje, pero antes que nada quería recordarles que cuando hablamos de aprendizaje estamos haciendo referencia a un proceso en el cual la estructura cognitiva sufre un cambio y esto produce conductas permanentes, ¿sí? Estas conductas también, además de ser permanentes, pueden ser temporarias o como habíamos dicho en un principio, permanentes. Por ejemplo, recordar el nombre de un hermano o tratar de recordar el nombre de la maestra de la primaria o del secundario. Quizás algunos, bueno, no lo tienen muy presente, pero hace referencia, ¿no?, a este aprendizaje temporario. Bien, ahora, para comprender las teorías de aprendizaje, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto nos está haciendo referencia a cómo se da el proceso de aprender, y dentro de este proceso nosotros vamos a identificar características del aprendizaje y elementos que hacen alusión a un tipo de aprendizaje propuesto por los teóricos. Recordemos que además de describir conductas, esto también nos ayudan a predecir estas conductas que nosotros pretendemos que se lleven adelante. Bueno, la teoría en sí a la cual nos estamos remitiendo nos va a dar pautas para comprender cómo se da el proceso desde su perspectiva. Cuando nos estamos refiriendo al aprendizaje, podemos ver la evidencia de los mismos a través de la ejecución. Por lo tanto, toda ejecución que se lleva adelante demuestra, ¿no?, pautas de ese aprendizaje que se lleva adelante. Si bien no todo el tiempo la ejecución nos sirve como una herramienta para poder cuantificar, medir ese aprendizaje esperado, porque muchas veces en la ejecución pueden haber interferencias como por ejemplo estar enfermo, desmotivado y que no se preste el ambiente para la ejecución. Bueno, son elementos que intervienen y que de alguna manera hacen que considerar la ejecución como un instrumento de medición del proceso de aprendizaje no sea del todo adecuado. Por ello, el docente, dentro de su rol, tiene la posibilidad de motivar, de ayudar, de apoyar a los estudiantes, a los sujetos, y lograr que estos optimicen ese proceso de aprendizaje. Bien, nosotros habíamos elaborado un esquema en clases en donde habíamos propuesto un esquema en donde presentábamos las teorías de aprendizaje. En este caso, este esquema respondía a la propuesta de Pérez Gómez y Sacristán, y habíamos agregado, digamos, una teoría vinculada a la era digital que tenía que ver con el conectivismo. Por lo tanto, nosotros podemos entender que hay, a grandes rasgos, teorías vinculadas a teorías tradicionales y, bueno, y las teorías de la era digital. Dentro de esta clasificación de teorías tradicionales tenemos estas dos propuestas, ¿no?, de las teorías conductistas y las teorías conectivistas. En el caso de las teorías conductistas que se derivan o se desprenden en estas características vinculadas al concepto de asociación y conexión, nosotros entendemos que de ellas se desprenden las teorías conductistas que hacen referencia a una teoría vinculada al instrumental u operante, y las teorías conductistas vinculadas a el condicionamiento clásico. Por lo tanto, las teorías de condicionamiento se desprenden del conductismo y son relevantes los conceptos de estímulo y respuesta. Como dijimos, bueno, tenemos la teoría de condicionamiento instrumental u operante y condicionamiento clásico. Bien, considerando el condicionamiento instrumental u operante, nosotros podemos considerar a estos dos investigadores que habíamos trabajado, que eran Thorndike y Skinner, para los cuales el condicionamiento operante sostiene que se aprende aquello que es reforzado. En esta postura podemos ver que el comportamiento está determinado por el ambiente y que son las condiciones externas las que de alguna manera explican o ayudan, digamos, a comprender cómo se dan estas conductas.
con Thorndike nosotros habíamos hablado acerca de que el aprendizaje se da por ensayo y error, y en este caso uno de los conceptos fundamentales en este autor tiene que ver, digamos, con el efecto o con la ley de efecto, por la cual las consecuencias deben ser favorables por cuanto se realiza la conducta, es decir, en este caso el experimento que él lleva adelante tiene que ver, digamos, con que un ratón trata de buscar la salida y esta es, digamos, estimulado con, con un premio para encontrar, digamos, la salida, y bueno, por ensayo y error se va dando, digamos, eh, este, esta ley de efecto por la cual tiene una consecuencia favorable y por lo tanto puede mantener ese aprendizaje como algo positivo, es decir, que el ratoncito cada vez que prueba tratar de salir por ensayo y error, cuando encuentra la salida es premiado y de esta forma se da el aprendizaje en él. Respecto de Skinner, bueno, en él tenemos el experimento de la caja de Skinner, en donde lleva adelante el experimento con una paloma y un ratón, y en el mismo él observa, digamos, la conducta que va teniendo en razón de cómo van condicionando de forma operante las respuestas que ellos esperan, ¿no? de estos animalitos, y cada vez que ellos realizan cierta actividad dentro de la caja eh, en este caso, digamos, para obtener comida, ellos aprenden determinados movimientos para que se le dé esa comida, es decir, se le refuerza la conducta y de esta manera también aprenden, eh, en este caso, la paloma o el ratón. ¿Sí? Bueno, ya habíamos dicho que este reforzamiento que se da en la conducta deben ser de contingencia temporal, es decir, no debe pasar mucho tiempo cuando realiza la conducta y que se dé el reforzamiento, y debe ser constante. ¿Sí? Dijimos también que puede ser positiva o negativa, es decir, positiva cuando queremos que se dé la conducta y negativas cuando nosotros queremos que no se den ciertas conductas en el sujeto. Respecto del condicionamiento clásico, nosotros habíamos hablado en clase que en este caso los representantes Pavlov y Watson llevan adelante unos experimentos que hacen alusión a esta conceptualización, ¿no?, de estímulo-respuesta, por el cual mediante la acción consecutiva, digamos, de un estímulo, podemos nosotros condicionar la respuesta de un sujeto. Bueno, Pablo lleva adelante una investigación en la cual, mediante la observación de uno de los perros que tiene en su laboratorio, él da cuenta de que cada vez que él entra al laboratorio, el perro empieza a salivar de forma excesiva, eh, y él se pregunta por qué hace o realiza esa conducta. Entonces lo que comienza a indagar él es acerca de los horarios de la comida del perrito, y cada vez que él entra al laboratorio el perrito sabe que es la hora de la comida, por lo tanto saliva mucho más de lo normal, y él a través de un tubo de ensayo hace, digamos, una recolección de esta saliva y mide la cantidad de saliva que él segrega cuando no está él llegando con la comida y cuando él llega con la comida. Por estas observaciones él da cuenta de que cada vez que él llega al laboratorio, el perrito asocia, digamos, la llegada de él con la comida, y logra que este animalito salive mucho más de lo que lo haría comúnmente. Por lo tanto, él empieza a experimentar y mediante un espacio controlado, él somete al perrito, digamos, a situaciones, por ejemplo, en las que él le muestra el plato de comida y además de ello le presenta el sonido de la campana.
Entonces él repite tantas veces este procedimiento que el perrito, cada vez que escucha la campana, asocia la comida, el platito de comida con la campana. Por lo tanto, él empieza a salivar mucho más todavía. Y de esta forma él entiende eh, que en su investigación, que la asociación se da, digamos, en este caso del ruido de la campanita, que sería el estímulo neutro, lo termina asociando con la comida, que sería el estímulo incondicionado del perrito, y lo que él logra es que el perro salive mucho más al escuchar la campanita, y en este caso esta pasa a ser, digamos, el estímulo condicionado. Por lo tanto, como habíamos dicho en clase, el perrito ya no necesita ver el platito de comida, sino que solamente basta escuchar la campanita para que él asocie, digamos, al ruido la hora de la comida o el plato en sí mismo, para que su, su respuesta sea, ¿no?, salivar mucho más todavía de lo que la hace cuando está en estado común o cuando no tiene hambre. Bien, ahora, cuando habíamos hablado acerca de Watson, nosotros habíamos recurrido al ejemplo, en este caso, digamos, de la investigación que lleva adelante con el pequeño Albert. Ya habíamos dado, digamos, el contexto en el cual se da esta experimentación, y habíamos dicho que el niño no le tenía miedo, era un niño normal, que no le tenía miedo a nada, y que es expuesto al fuego, a conejos, a ratones, a perritos, a las personas con máscaras, y como todo niño que transita una etapa en la que tiene mucha curiosidad y quiere explorar, él no manifiesta ningún tipo de temor. Habíamos comentado que lo que hace Watson es poner al bebé, digamos, en el piso, en una mantita, y tras de él una barra de hierro, y en el experimento trata de poner frente al niño un ratón, y como él se concentra en el ratón, cada vez que lo quiere, que lo observa o lo quiere tocar, él golpea con una barra de hierro tras del bebé, provocando que éste se asuste, y de esta forma él va asociando el temor a la presencia del ratoncito. Y después esto lo va trasladando del ratón al gatito, del gatito al perrito, y el temor se generaliza. Entonces nosotros, cuando habíamos hablado acerca de esta cuestión, ¿no?, de condicionamiento clásico, de estímulo-respuesta, podemos observar que en este caso el pequeño Albert queda condicionado en su respuesta, primero de asociar temor al ratón, que ya dijimos que lo va trasladando al gatito, al perrito y a otros objetos, haciendo que él reaccione en razón, digamos, de este condicionamiento al cual es expuesto de forma reiterada. Eh, Bien, por último habíamos hablado acerca de la teoría del aprendizaje social de Bandura, que habíamos dicho que tiene condimentos tanto del conductismo como del cognitivismo, y en este caso Bandura, a través de la experimentación del muñeco bobo, él lo que hace en esta experimentación es dar cuenta acerca de la agresividad de las personas, y las cuales imitan a través de los modelos que se les presentan, en este caso, al sujeto. Y en su experimento del muñeco bobo, el niño lo que observa es a una persona adulta golpeando a este muñeco de formas, de todas las formas posibles, y sin embargo él, cuando tiene la oportunidad de golpear al muñeco, él, por una impronta personal, agrega otros condimentos, en este caso agrega armas en su ataque frente al muñeco, y la violencia ya se ve, digamos, en este caso hay un aprendizaje ya que tiene que ver con una impronta personal, digamos. Cuando él nunca había visto que la persona adulta había tenido una actitud agresiva, más allá de los golpes que le pudo haber dado de forma personal, él agrega otro elemento, y en este caso es un arma, y nosotros habíamos dicho, bueno, que es un impas, ¿no?, entre estas teorías conductistas y cognitivistas. Eh, un poco tratar de ubicarlo a él, bueno,
a bandura entre estas teorías, bueno, eso es algo bastante interesante para nosotros porque vamos entendiendo que hay, digamos, una conjunción de elementos tanto del conductismo como el de conectivismo. Bien, esto lo dejamos aquí y en un video consecutivo vamos a desarrollar el resto de las teorías. Le agradezco su tiempo y muchas gracias y nos estamos viendo